Bueno, hola iglesia, familias amadas, Dios les bendiga. Me da gozo, me da gusto poder estar otra vez aquí compartiendo la palabra con ustedes. Espero que ya estemos listos todos ahí, ¿verdad? Para recibir la palabra, el consejo de la palabra de Dios. Que podamos tener el corazón dispuesto para oír la palabra ya con tiempo, ¿verdad? Sentados ahí en su sala, con su familia, con sus hijos, con su Biblia, con su libreta, con su pluma, con la cena del Señor, para que podamos comenzar y oír la palabra, ¿sale? Quiero que haya entre nosotros puras Marías y Maríos, ¿verdad? Que las Martas no estén ahí entre nosotros, las Martas y los Martos, que estén ahí afuera en otro lugar, y que solamente haya Marías y Maríos sentados ahí a los pies del Señor para poder oír la palabra, ¿sale? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome el control de este tiempo. Ponga su mano ahí sobre su corazón, ore por el que tiene al lado, sea su esposo, su hijo, su hija. Vamos a pedirle al Señor que tome el control de este tiempo y que podamos recibir la palabra. Oremos. Padre, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar en este lugar. Señor, bendice este lugar y bendice también el hogar de cada uno de mis hermanos con tu presencia. Que tu palabra pueda ser buena en este día, Señor. Dame la sabiduría, dame la gracia, mi Dios, para poder hablar con claridad la palabra. Que el corazón de la iglesia, de las familias, de las personas que estén oyendo este mensaje, tú lo abras, Señor, y que tu palabra sea como una semilla que se siembre en el corazón de cada uno de ellos y que pueda dar un fruto bueno, un fruto glorioso. Señor, dame de tu gracia para poder hablar también con claridad. Señor, dame la unción correcta para poder pronunciar las palabras claves correctas, las que tú hayas puesto en mi corazón, Señor. Que seas tú hablando, que se calle mi voz y que sea la voz de tu precioso Espíritu hablando, Señor. Toma el control del ambiente de este tiempo, Señor, que no fallen los aparatos de mis hermanos, que ni en este lugar, que todo esté bajo el control de tu bendito y precioso Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos hablando ya desde hace algunas semanas, estamos hablando estos temas del desierto, la prueba, ¿verdad? Y ya llevamos varios temas con respecto a los propósitos del desierto. Y en esta ocasión quiero hablarles del tema que le pusimos así, fiesta en el desierto. Y quiero que veamos ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 5. Vamos a leer esta parte. Éxodo capítulo 5. Es el versículo del cual tomamos el título de la enseñanza. Éxodo capítulo 5, en el versículo 1 dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, dice, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Este versículo yo recuerdo que Dios nos lo dio hace en los primeros años, en el primer tiempo, cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a caminar en los caminos de Dios, cuando comenzamos a servir, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Yo recuerdo que ese tiempo fue un tiempo difícil, un tiempo de formación. Yo creo que fue un desierto para nosotros y hubo pruebas y hubo dificultades en nuestra vida. Yo recuerdo que desde nuestros inicios, prácticamente cuando comenzamos a buscar la palabra, a caminar en los caminos de Dios, desde ese tiempo empezamos a sortear dificultades, situaciones comprometidas, porque desde el principio comenzamos a tener responsabilidades. O sea, no fue para nosotros, no hubo tiempo de jugar a la iglesita, no hubo tiempo de ser niños en Cristo. Casi desde nuestro inicio empezamos a adquirir responsabilidades, empezamos a adquirir cierto trabajo en nuestra vida que de alguna manera nos hizo madurar y nos hizo crecer y nos hizo de alguna manera pues llegar a un punto, ¿verdad?, con el conocimiento de nuestro Dios. Y recuerdo que un día casi en los inicios de nuestra conversión, recuerdo que hicieron un congreso de matrimonios y fuimos nosotros
Y apenas nos estábamos sentando cuando de repente se para nuestro pastor y nos señala a Aris, a mí, y nos dice: ustedes dos pónganse de pie, dice, Dios tiene una palabra para ustedes. Yo recuerdo que se acerca nuestro pastor y empieza a orar y dice: Dios los ha llamado a servirle, Dios los ha llamado a servir de tiempo completo. O sea, no teníamos, yo creo que ni 2 meses de haber ido, de haber entrado a los caminos de Dios, y ya Dios estaba lanzándonos un llamado. Y yo creo, desde ese tiempo y en adelante empezó a haber una formación en nuestras vidas. Algún tiempo, o hace algunas semanas, hablábamos de cómo el oro y el hierro tienen diferentes procesos. El oro es un metal muy moldeable. El oro es un metal muy blando, que con poco fuego y con pocos golpes se va amoldando. Pero el hierro es un metal más resistente, más duro. Se necesita más tiempo en el horno, se necesita más fuego, se necesita un martillo más grande para moldearlo. Y quizás nosotros, ¿verdad?, éramos ese tipo de material, porque sí fue un tiempo difícil. O sea, estuvimos casi a punto de poder tirar la toalla, porque la prueba, ¿verdad?, la formación en nuestras vidas de alguna manera fue difícil. Yo recuerdo que este versículo y uno que viene en el capítulo 7, que vamos a ver quizás la otra semana, fueron palabras que de alguna manera fortalecieron nuestro corazón y nos permitieron seguir adelante, porque aquí nos muestra la perspectiva que Dios tiene de las pruebas, la perspectiva de Dios en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Dios ve el desierto como un lugar donde usted y yo podemos celebrar, donde usted y yo podemos hacer fiesta. Usted y yo vemos el desierto como un lugar de prueba, de muerte, de tribulación, de lágrimas, de lloro. Y vemos aquí la diferencia, ¿verdad?, en nuestra perspectiva y la perspectiva de Dios. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Fíjese, dice: y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, la manera en la que Dios ve el desierto dista mucho de la manera en la que usted y yo vemos el desierto. Él quiere que le celebremos fiesta en el desierto. Ahora mire, la palabra fiesta en este pasaje significa festival, significa procesión sagrada y también significa estar alegre. Ahora, podemos entender que Dios quiere que tengamos una buena actitud, ¿verdad?, cuando enfrentamos las pruebas y cuando enfrentamos las dificultades y cuando enfrentamos las tribulaciones. Ahora, nosotros hemos podido ver en el paso del tiempo que nosotros hemos, pues, de alguna manera caminado en los caminos de Dios. Hemos visto gente que puede entrar con gozo a la iglesia, puede entrar alegre cuando todo está bien, cuando no tiene problemas, cuando no tiene dificultades. Entra a la iglesia y puede brincar y puede cantar y puede saltar y puede saludar y sonreír, ¿verdad? Pero cuando le viene la prueba, su actitud cambia. Pierde sus responsabilidades, pierde su gozo, pierde su alegría. Ya no quiere venir a la iglesia a servir, a adorar, a darle todo al Dios de los cielos. Mas sin en cambio, a veces hay gente que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, usted ni siquiera se da cuenta que tiene problemas, que tiene dificultades, porque su actitud nunca cambia. Esa persona en medio de la dificultad puede cantar y puede danzar y puede brincar y puede adorar al Dios de los cielos sin problema. O sea, no se da cuenta, pero hay gente que usted puede notarle que está en una prueba, que está en una dificultad, porque su rostro cambia, su fidelidad cambia y su compromiso con el Dios de los cielos cambia. Y yo puedo ver que algo que tiene que ver, ¿verdad?, con esta situación de la actitud correcta al enfrentar la prueba, al enfrentar la dificultad. Mire, tiene que ver con la madurez. Quiero que abra su Biblia, por favor, en la carta de Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, aquí vemos uno de los motivos de la prueba. Dice que la prueba tiene que ser para madurarnos. Dice el apóstol Santiago, dice que usted y yo en la prueba vamos a adquirir madurez y vamos a adquirir cabalidad. Cuando habla de perfección, cuando dice que usted y yo seamos perfectos, no se refiere a que usted y yo no nos vamos a equivocar o que nunca vamos a tener algún error o que no vamos a tener ningún pecado, no. Cuando habla de perfección, cuando dice que seamos perfectos, habla de madurez, habla de llegar a una edad adulta, ¿verdad? O sea, usted y yo no podemos ser todo el tiempo inmaduros. La niñez espiritual es solamente una etapa, es permitida, es correcta. O sea, usted y yo podemos caminar un tiempo siendo niños, siendo inmaduros de alguna manera espiritualmente, pero tiene que llegar un tiempo donde usted y yo tenemos que madurar. Ahora, cuando habla de cabalidad, habla de algo completo, habla de algo de que terminó su proceso. Es como, por ejemplo, cuando una mujer mete un pastel al horno. Ese pastel tiene que estar el tiempo correcto dentro del horno para que pueda terminar su proceso y pueda salir como debe de salir. Si la mujer mete un pastel al horno y lo saca media hora antes, entonces ese pastel no va a terminar su proceso, no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no terminó su proceso. Entonces dice que las pruebas en nuestras vidas nos van a ayudar a perfeccionarnos, a madurarnos, a hacernos crecer, ¿verdad? A llegar a una edad adulta, y también dice que va a hacernos cabales, que nos va a hacer completos en nuestra vida. Y usted y yo tenemos que ser de esa manera. Ahora, en el versículo 2 otra vez dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, mire, nosotros casi no relacionamos el gozo con las pruebas. Cuando hablamos de pruebas, por lo regular la relacionamos con dolor, la relacionamos con tristeza, con lágrimas, con desánimo, con desaliento, pero realmente es muy difícil, ¿verdad? El que usted y yo podamos de alguna manera el poder enfrentar, ¿verdad? Una prueba con gozo. Pero esa es la perspectiva de Dios. Dios quiere que en su perspectiva del desierto, Dios quiere que usted y yo la atravesemos con gozo. Cuando habla de celebrarle fiesta en el desierto, habla de un festival, de una procesión sagrada, mire, y también habla de estar alegre. Dios quiere que en medio de la prueba y en medio de la dificultad, usted y yo enfrentemos las pruebas con gozo, con alegría. Ahora mire, tenemos que entender que hay una diferencia entre gozo y alegría. La alegría, por lo regular, la alegría depende de las circunstancias. Alguien puede estar alegre cuando todo está bien, cuando no tiene problemas, cuando todo está funcionando perfectamente. O sea, alguien puede estar alegre, pero cuando viene el cambio de circunstancias, la alegría no tiene el poder de enfrentar las circunstancias adversas, pero el gozo sí. La persona que tiene gozo, esa persona puede estar en gozo, en alegría, y cuando le cambian las circunstancias, esa persona puede mantener todavía el gozo en su corazón. Ahora mire, la palabra gozo, en este pasaje, la palabra gozo no habla mucho así como de risas fingidas, por decirlo así, ¿verdad? Alguien puede, no sé, de alguna manera estar en una necesidad y aparentar, ¿verdad? Aparentar que todo está bien y mantener una risa, una sonrisa en su rostro, pero cuando sale de ese lugar puede volver la tristeza a su vida y a su corazón. No, o sea, el gozo, cuando la palabra habla de gozo, la palabra gozo significa que es una sensación de seguridad, calma y tranquilidad y paz en el corazón. O sea, el gozo es la actitud correcta con la que usted y yo enfrentamos los problemas y enfrentamos las dificultades. Hay gente que puede aparentar que tiene gozo o que tiene alegría en su corazón,
Y cuando viene la dificultad, cuando le viene la prueba, todo su ser cambia, su actitud cambia. Pero hay quien puede tener gozo y puede tener alegría en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Mire, hace algún tiempo, hace algunos años, yo recuerdo que le compartía la diferencia entre el trigo y la lechuga. Y veíamos que la lechuga es una hortaliza o una legumbre que dice que no soporta los cambios de estación. O sea, una siembra de lechuga, si le viene una helada, la lechuga se quemaría, se consumiría, se echaría a perder, pero el trigo no. El trigo tiene la capacidad de soportar los cambios de estación. Veía en un artículo que dice que hasta en los tiempos más difíciles, en los inviernos más crudos, el trigo puede fructificar. Y esto habla, ¿verdad? O sea, usted y yo podemos ser gente que es como la lechuga, que mientras todo está bien, estamos con gozo, estamos con alegría, o sea, estamos en una buena actitud. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, nos quemamos y nos derretimos. En cambio, un cristiano que es como el trigo, ese cristiano puede estar en un clima templado y de repente le viene el invierno, de repente le vienen las pruebas, de repente le vienen las tribulaciones. Y ese cristiano puede estar celebrando fiesta en el desierto, puede estar con gozo en el desierto. Ahora mire, ¿se puede celebrar fiesta en el desierto? Usted y yo podemos en verdad celebrar fiesta en el desierto, porque ¿cuál es la primera reacción que usted y yo tenemos cuando cambian las circunstancias? O sea, la primera reacción, no la segunda, la primera reacción. Cuando, por ejemplo, ahorita en este tiempo, lo más seguro es que en algunos hogares quizás la economía está golpeando. O sea, ¿qué ha resultado de esto, iglesia? ¿Qué resultado de que hay escasez quizás económica en el hogar? O sea, hay una sensación de paz, de seguridad, de tranquilidad en su corazón. O sea, ¿usted está enfrentando esta situación con gozo? ¿O se han aumentado los pleitos? ¿O hay pleitos? ¿Alguna vez oía un dicho, mal dicho, pero decía así? Alguien decía que cuando la pobreza entra por la puerta a un hogar, dice, el amor sale por la ventana. Eso no es cierto. Eso quizás pueda ser cierto en el mundo, pero nosotros no. Pero la pregunta es, ¿cómo está usted ahorita? O sea, ¿hay gozo en medio del desierto? ¿O hay pleitos, hay tribulaciones, hay golpes, hay agresiones ahorita en la casa? Mire, la única manera en la que usted y yo vamos a poder atravesar este desierto con gozo, la única forma en la que usted y yo vamos a poderle celebrar fiesta al Señor en el desierto, es que Él esté con nosotros. Es que en verdad que el Señor Jesús esté en medio de nosotros. Si Él no está en medio de nosotros, entonces va a ser difícil que podamos salir adelante. Va a ser difícil que podamos enfrentar esta prueba con gozo, con tranquilidad en nuestros corazones. ¿Cómo reacciona cuando le dicen es que está enfermo? Cuando hay una dificultad, o sea, ¿cuál es nuestra primera reacción? Por eso le hacía la pregunta, ¿se puede pasar con gozo? Solo se puede si Dios está con nosotros y si hay madurez en nuestra vida. Mire, quiero que vea un ejemplo. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 7. Versículo 4 dice así: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo, fíjese, dice, en todas nuestras tribulaciones. Fíjese, Pablo dice que sobreabundaba de gozo en medio de las tribulaciones. Mire, un cristiano inmaduro nunca va a poder enfrentar con gozo, o sea, no va a poder celebrarle fiesta a Dios en el desierto. Pero un cristiano maduro
va a poder enfrentar con gozo. O sea, para poder enfrentar con gozo una prueba o una tribulación, necesitamos gozo, necesitamos madurez. Un cristiano maduro nunca se va a quejar, o sea, nunca le va a reclamar a Dios en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Alguien que no ha madurado espiritualmente, esa persona sí puede reclamarle y hasta puede altercar con Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 20, dice así. Romanos 9, 20. Dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O sea, imagínense, ¿no? Que como un vaso de barro podría reclamarle al alfarero por qué le hizo así. Mire, cuando alguien es inmaduro puede reclamarle a Dios. Alguien que tiene madurez nunca se va a quejar delante de Dios. En el libro de Job, capítulo 9, versículo 4 dice: él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y hace una pregunta. Dice: ¿quién endureció su corazón contra él y le fue bien? O sea, imagínense, o sea, cuando no hemos alcanzado la madurez en nuestras vidas, en medio de las pruebas, usted y yo podemos altercar con Dios, podemos reclamarle a Dios. Pero dice: ¿quién ha altercado con Dios? ¿Quién se ha enojado con Dios? ¿Quién ha endurecido su corazón contra Dios? Dice: y le ha ido bien. Pablo, por la madurez que tenía Pablo, mire, él podía sobreabundar de gozo en medio de las tribulaciones. Sí se puede, o sea, podemos estar con gozo, con paz en el corazón en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Sí se puede. Es más, mire, aunque haya pleitos, cuando estamos en Cristo hay bendición. Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro se aguza. Dice: y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta palabra aguzar significa afilar. Dice: hierro con hierro se aguza. O sea, cuando el hierro frota con el hierro, se afila. Cuando alguien es maduro, cuando un matrimonio es maduro en las pruebas, en la dificultad, cada prueba y cada rencilla, cada roce que tienen por alguna circunstancia, dice, eso ayuda a afilar. No sé si usted alguna vez ha visto cuando las mujeres, cuando van a la carnicería y ellas van a comprar algún tipo de carne, siempre el carnicero saca un cuchillo largote y saca otro como una lima y los frota. ¿Los frota para qué? Para afilar el cuchillo. Dice, este pasaje dice que el hierro con el hierro se aguza. Cuando hay roces, cuando estamos en Dios, cuando somos maduros, cada vez que hay un roce en la familia, eso trae una bendición. Eso trae un beneficio. Por eso podemos pasar con gozo. Ahora, fíjese, en el capítulo 8, segunda a los Corintios, capítulo 8, dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, fíjese lo que dice: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, vemos aquí, dice que esta iglesia tenía una grande tribulación, una tribulación muy grande. Pero mire, dice que en medio de esa tribulación muy grande abundaban en gozo. O sea, sí se puede, sí podemos en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones, sí podemos tener gozo. O sea, no tiene que resultar en dolor. No tiene que resultar en pleitos, en divorcios, no tiene que resultar en situaciones que terminen dañando la familia. Este tiempo de desierto, por eso el Señor dice que usted y yo tenemos que celebrarle fiesta en el desierto. Podemos hacerle un festival, podemos tener gozo y paz en medio de la tribulación. Ahora mire, es cierto que Él nos dice que tenemos que tener gozo. Dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en muchos diversos tipos de prueba. No dice solamente en una prueba, dice en diversos tipos de prueba. O sea, alguien
puede apenas estar saliendo de una enfermedad y ya le viene otro problema. Y ya sale de ese problema y le viene otro problema. Dice que tenemos que tener gozo cuando estemos en diversos tipos de problemas. Ahora, eso nos motiva a Dios. Eso nos pide Dios. Ahora, ¿qué me motiva a mí? ¿Por qué tengo yo que pasar con gozo las pruebas? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Por qué yo tendría que pasar con gozo las pruebas? Ahora fíjese, abra otra vez en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, fíjese lo que dice. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Ahora, ¿por qué habríamos de soportar con gozo las pruebas? ¿Por qué dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Ahora, lo que nos va a ayudar a usted y a mí a soportar las pruebas, las tribulaciones, es saber que Dios está produciendo algo, porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe está produciendo algo. Y dice que en este caso, lo primero que produce es paciencia. Todos necesitamos paciencia. No hay nadie, ¿verdad? Ni aquí en este lugar, ni hablando humanamente, ni ninguno que está allí en su casa, amados. Ninguno puede decir que no necesita paciencia. O sea, todos necesitamos paciencia. La mayoría de nosotros necesitamos paciencia. Fíjese lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa. Y me acordaba del Salmo 40, versículo 1 y 2, cuando David está clamando y dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, fíjese, dice que la paciencia es importante. En Hebreos 10 dice que la paciencia es importante para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Ahora, David dice, pacientemente esperé a Jehová. La paciencia nos va a ayudar a mantenernos dentro de la prueba, a mantenernos dentro del horno, dentro de la dificultad. Si nos movemos, si nos salimos, entonces se puede perder el propósito de Dios, se puede perder la bendición de Dios. O sea, usted y yo tenemos que entender que Dios permite la prueba porque está cumpliendo un propósito. Dice sabiendo, o sea, tenemos que saber, o sea, esto que está pasando ahorita de esta enfermedad tiene un propósito. Algo va a producir en nuestras vidas. Tenemos que salir mejores de esta prueba, iglesia. Tenemos que salir como el oro, brillantes. Y eso nos va a ayudar. Ahora, mire, la prueba puede que Dios la permita o puede que Dios la envíe. Puede que Dios permita la prueba o puede que Dios envíe la prueba. Mire, le voy a poner un ejemplo de esto que le estoy diciendo. Fíjese, Génesis capítulo 16. Versículo 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, dice, y atendió a Abraham al ruego de ella. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, dice, miraba con desprecio a su señora. Ahora mire, fíjese, dice aquí que ellos cometen el error de poder adelantarse a los planes de Dios. Hemos visto mucho sobre este asunto, y no les resulta como ellos quieren, porque cuando Agar ve que está embarazada, dice que empieza a mirar con desprecio a Sara. ¿Y qué sucede? Sara empieza a afligirla, empieza a molestarla porque
esta Agar empieza a volverse orgullosa, empieza a volverse soberbia. Y dice que esta Sara le empieza a maltratar y ella huye. En el versículo 6 dice: y respondió Abraham a Sara: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Dice, y como Sara la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Fíjese dónde la halla: en el desierto. Dice, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y dice, y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada, dice, a causa de la multitud. Ahora fíjese, aquí vemos que usted y yo podemos provocar nuestros desiertos, pero hay un propósito. O sea, Dios puede permitir el desierto, Dios puede enviar un desierto a nuestra vida y tiene un propósito, cumplir un propósito. Por eso usted y yo tenemos que saber o tener en cuenta que dice sabiendo. O sea, hermanos, enfrenten con sumo gozo las tribulaciones, las pruebas, sabiendo que hay algo que Dios está produciendo. Hay un propósito divino en las pruebas, el perder el trabajo, el pasar por una enfermedad, el pasar por una situación complicada. Cuando viene de Dios, dice que detrás de esa prueba hay un propósito divino. Y aquí quizás Agar, pues ella provocó porque ella fue rebelde y fue desobediente. Ahora, ¿cómo ella llegó del desierto? Mire, ella salió obediente porque el ángel le dijo: vuelve con tu señora y ponte sumisa. Y es más, dice, a tu hijo, el niño que van a hacer, dice, yo voy a hacer que sea una gran multitud. Ella provocó su desierto. A veces Dios ve áreas que tienen que ser pulidas, que tienen que ser purificadas en nuestra vida. Como veíamos en el libro de Proverbios 24, donde dice: quita la escoria de la plata, dice, y saldrá alhaja al fundidor. Por eso a veces Dios permite la aflicción en nuestras vidas, porque está quitando la escoria que puede estorbar para sus propósitos. De aquí el Señor la envía al desierto y le dice: la única manera en la que vas a salir de este desierto es siendo sumisa. Muchas veces Dios permite los desiertos en nuestra vida porque hay rebeldía, porque no hay obediencia en nuestras vidas. Y Él nos envía al desierto y no salimos de ahí hasta que haya sumisión en nuestras vidas. Ahora fíjese, en el capítulo 21, en el versículo 8 dice: creció el niño, cuando habla de Isaac, creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa ahora esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación grande, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó el pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y lo entregó. Y le entregó el muchacho y la despidió, y salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, dice, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, dice, porque yo haré de él una gran nación. Mire, el primer desierto que pasó Agar, ella lo provocó, pero tuvo un propósito. El segundo desierto ella no lo provocó, pero también tenía un propósito. Dios puede
enviarnos un desierto porque ve que hay algo malo en nuestras vidas y tiene que corregirlo, pero también puede enviarnos un desierto porque ve que hay algo que tiene que quitar, hay algo que tiene que cambiar, hay algo que tiene que desprender de nuestra vida para que se puedan cumplir los propósitos. Por eso dice sabiendo. Podemos pasar la prueba, o sea, podemos decir, usted y yo podemos decir, esta prueba yo sé que Dios está haciendo algo en mi vida, está cambiando algo en mi vida, está cambiando algo en mi corazón. ¿Le falta dinero? ¿Le falta algo? O sea, hay problemas, hay dificultades. Dios está haciendo algo, está cambiando algo en nuestra vida. Ahora, Dios está produciendo algo en medio de nuestro desierto. Y por eso quiere que pasemos con gozo. O sea, no quiere que le reclamemos, no quiere que alterquemos con Él. Él quiere que entendamos que está produciendo algo en nuestras vidas y quiere que haya gozo en nuestra vida y en nuestro corazón. Fíjese, otro ejemplo. ¿Por qué tengo que pasar con gozo la prueba? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, habla de las bienaventuranzas. En el versículo 11 podemos leer, ¿verdad?, cada una de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí hay 9 bienaventuranzas. Y en el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mí contra vosotros mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, dice, que fueron antes de vosotros. Fíjese, yo veía un punto aquí en este pasaje de Mateo 5, dice que la felicidad no depende de lo que tenemos, ¿verdad? Porque usted aquí no encuentra que diga el Señor, bienaventurados los ricos, o bienaventurados los que tienen 3 carros, o bienaventurados los que tienen 3 casas, bienaventurados los que tienen ciertas posesiones. No, la palabra bienaventurado significa doblemente feliz, bendecido y prosperado. O sea, la felicidad no viene de lo que tenemos, sino de lo que somos. Porque dice, bienaventurado ¿quién? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. O sea, aquí la felicidad viene de quienes somos nosotros, no de lo que tenemos. Porque si dependiera de lo que tenemos, entonces hubiera dicho bienaventurados los que tienen mucho dinero, pero no. O sea, bienaventurados, somos bienaventurados, doblemente felices por lo que somos. Pero y en el versículo 11 dice, doblemente felices, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y después dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, mire, dice que usted y yo tenemos que gozarnos en medio de las pruebas, en los desiertos. Tenemos que celebrarle fiesta a Dios en el desierto, cuando haya dificultades, cuando haya pruebas. ¿Por qué? Porque hay un galardón, porque hay una recompensa. Ahora, aquí dice que hay un galardón en el cielo. Yo sé que sí, entendemos que quisiéramos también ver las recompensas en la tierra, y sí hay recompensas en la tierra y hay recompensas en el cielo. Mire, quiero que vea este ejemplo. Mateo 20, Mateo capítulo 20, vamos a leer. Fíjese, Mateo 20, en el versículo 20 en adelante dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Fíjese, dice, y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora fíjese, Dios
El Señor en el capítulo 5 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. O sea, Él nos dice que usted y yo podemos tener gozo y podemos tener alegría en medio de las pruebas, sabiendo que hay un galardón en el cielo. O sea, hay posiciones de bendición en el cielo. Por eso esta madre llega con sus hijos y le dice: Señor, que en tu reino mis hijos se siente uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y el Señor le dice: o sea, ustedes van a poder beber el vaso y el bautismo con el vaso que yo bebo y el bautismo con el que yo soy bautizado. Y ellos le dicen: podemos. Y el Señor le dice: a la verdad sí van a padecer, ¿verdad? O sea, el vaso que el Señor de alguna manera iba a beber se refería a la cruz, se refería a los padecimientos. Y Él les dice: o sea, ¿ustedes están dispuestos a poder sufrir, a poder padecer? Y ellos le dicen: podemos. Y el Señor le dice: bueno, sí van a sufrir y van a padecer, pero esos lugares, dice que ya están preparados. Los lugares a la derecha y a la izquierda del Señor, dice que ya están preparados, pero esos lugares solamente el Padre decide dónde van a estar. O quién va a ocupar esos lugares. Hay recompensas, o sea, hay recompensas cuando usted y yo padecemos. Y esto me recuerda, mire, lo que dice en el Evangelio de Lucas. Fíjese, Lucas capítulo 22. Lucas 22, en el versículo 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Dice: y una vez vuelto, fíjese, dice, confirma a tus hermanos. El Señor dice que hay galardones en el cielo. ¿Cuáles son esos galardones en el cielo? Posiciones de autoridad. ¿Para quién son esos lugares? Para los que padecen por Jesús, para los que enfrentan sufrimiento por parte del Señor Jesús. Y aquí, en este pasaje, fíjese, el Señor le dice a Pedro, le dice: ¿sabes qué, Pedro? Satanás, dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Y vemos que el Señor no le dice: pero no te preocupes, Pedro, yo he orado para que para que Dios reprenda al diablo y que no te pase nada y que no toque ni un pelo de tu cabeza. No le dice eso, le dice: yo he rogado que tu fe no falte en medio de la prueba. Fíjese, y le dice: una vez que pases la prueba, Pedro, una vez que pases el desierto, una vez que pases el sufrimiento, dice: ven y confirma a tus hermanos. Hay galardones cuando uno sufre por el Señor Jesús. Hay posiciones de liderazgo. Yo creo que los mejores líderes son los que han pasado por pruebas. Los mejores líderes son los que han pasado por dificultades. No el que sale de un instituto y ya quiere ser pastor. No, o sea, eso no sirve. El que va a tener un liderazgo eficaz es alguien que ha pasado por el sufrimiento, porque el Señor le dice: cuando tú hayas vuelto del sufrimiento, entonces vas a tener autoridad para poder confirmar, para poder solidificar a tus hermanos. Fíjese, Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dice, que en nosotros ha de manifestarse. Vale la pena soportar con gozo la prueba, la tribulación, porque hay un galardón. Lo que nos va a ayudar a poder pasar con gozo estas pruebas es que Dios está produciendo algo en nuestras vidas. Quiere darnos algo. Quiere producir algo en nuestros corazones. Y en Romanos dice, mire, que todo lo que suframos, por muy grande, por muy fuerte que haya sido el sufrimiento que hayamos pasado, no se compara con el galardón que Él tiene para nosotros. Y por eso Él nos dice: pasen con gozo, celebren fiesta en el desierto.
que haya paz, tranquilidad, seguridad en nuestros corazones. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe qué significa paciencia? Paciencia significa resistencia en medio de las tribulaciones bajo una presión muy grande, pero con gozo. Resistencia con gozo en medio de las tribulaciones. Mire, las tribulaciones, las presiones nos quieren aplastar, nos quieren comprimir. En el desierto, las pruebas, las tentaciones. O sea, si usted y yo no estamos firmes, fuertes, la prueba nos puede aplastar. Nos puede destrozar, nos puede despedazar en medio de las pruebas. Ayer en la noche veía un reportaje sobre un submarino nuclear norteamericano que se llamaba el Treasure. Y me llamó la atención porque ese submarino fue el primer submarino que naufragó y en el que más muertes se ocasionaron. 129 personas eran la tripulación de ese submarino y dice que naufragó. Ese submarino era el más moderno de su tiempo, el más veloz, el más silencioso, o sea, superaba a cualquier submarino de su época. Y dice que el 10 de abril de 1963 iban a hacer una prueba de inmersión con ese submarino. Él había logrado sumergirse a 250 metros en lo profundo del mar. Y dice que ese día querían que ese submarino pudiese sumergirse un poco más. Querían llegar a los 400 metros. Y de repente dice que llega el día, el 10 de abril de 1963, y empieza la prueba y empieza el submarino a profundizar en el mar. Y había comunicación, le decían, bueno, tenemos 180 metros, todo está bien, ¿verdad? 190, 200 metros, 250 metros, y de repente cuando llegan a los 300 metros empieza a haber un poquito de fallo en la comunicación, pero todavía había comunicación. Y ya cuando llega a los 400 metros se pierde completamente la comunicación. Y pasa el tiempo y no sale, y empiezan a preguntarse, ¿por qué no sale este submarino? O sea, ¿qué pasa? Y sucede que, mire, a 400 metros de profundidad en el mar, dicen que la presión del agua equivalía a 37 toneladas por metro cuadrado en el submarino. O sea, ese submarino era un acorazado, estaba hecho de un acero impresionante a 400 metros. Pero dicen que hubo una falla. Se cree que un defecto en la soldadura de una parte del submarino, bajo esa presión no aguantó y tronó. Tronó, empezó a fallar el sistema del submarino y su reactor nuclear colapsó, hizo una implosión, o sea, tronó, quedó totalmente deshecho. Quedaron solamente algunas partes y toda la tripulación, 129 tripulantes murieron. Hubo un defecto a esa presión. Cuando alguien no es maduro, cuando ese submarino en la superficie se veía perfecto, poderoso, pero bajo presión un pequeño defecto sirvió para devastarlo. Cuando usted y yo no maduramos, cuando estamos bien, sin problemas, todo está bien, pero cuando vienen problemas a nuestra vida, esos pequeños defectos de carácter nos pueden devastar y nos pueden destruir. Y eso fue lo que pasó con ese submarino. Después de un tiempo, por una demanda que hicieron, un hombre demandó porque dijo que
que había sido culpa del ejército o de la marina haber enviado ese submarino que no estaba bien, y para descargar las pruebas y para checar quién había tenido la culpa, dice que enviaron un robot con un hombre dentro, muy fuerte para poder, para que no sucumbiera ante el peso del agua o la presión del agua. Y dice que este submarino, este robot baja y encuentra algunos pedazos solamente del submarino. O sea, no encuentra ninguna evidencia. Realmente todo lo que se dijo por qué había colapsado, pues fueron solamente como hipótesis. Pero dice que ese hombre se sorprendió porque vio a esa profundidad. O sea, el submarino colapsó a los 400 metros de profundidad, pero cayó un poco más abajo. Y dice que ese robot logró bajar hasta el fondo del mar, logró tomar algunas muestras del submarino, pero dice que algo que le sorprendió al piloto de ese robot o de esa nave es que había muchos pescaditos, había peces nadando a esa profundidad. Y dice que era increíble porque algunos pescados o la mayoría de los pescados eran casi transparentes. O sea, la piel de esos pescados era muy delgadita, mucho más delgada que la de un pez normal. Y se sorprendieron porque decían, ¿cómo es posible que un submarino de acero, o sea, fabricado para soportar esa presión, haya sucumbido ante el peso del agua? Y cómo esos pececitos podían nadar sin problemas a esa profundidad. Y estuvieron checando y dedujeron que para que pudiesen esos peces soportar tal presión, tenían que tener una presión dentro de ellos similar a la presión de arriba. O sea, la presión del mar sobre ellos los aplastaría si dentro de ellos no hay una presión similar que empuje hacia arriba. Y meditaba eso porque ¿cuánta gente puede sucumbir? O sea, ¿cuánta gente en medio de las pruebas, de las dificultades, en medio de las tribulaciones es aplastada por esa presión? No soporta la presión a lo mejor del encierro, no soporta la presión de la escasez, no soporta la presión de las malas noticias, no soporta la presión que se ejerce, ¿verdad? Ahorita en este tiempo de prueba, de desierto, de dificultad, y por lógica no tiene gozo en su corazón. Esa sensación de paz, de gozo en nuestro corazón nos va a ayudar a pasar esa presión tan fuerte. Pero también entendía esto, porque en la segunda carta a los Corintios 4, versículo 16 dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, dice, se renueva de día en día. La Nueva Traducción Viviente de este pasaje dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, dice, nuestro espíritu va renovándose de día en día. Hay una presión que nos quiere aplastar. Las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones, hay algo que nos quiere aplastar. Necesitamos dentro de nosotros una fuerza que empuje para que no deje que esa presión nos aplaste. Y es el Espíritu de Dios. Si en medio de las pruebas no tenemos un hombre interior que se renueva de día en día en la presencia de Dios, cuando venga la prueba sobre nosotros nos va a aplastar. Necesitamos algo que empuje contra esa presión, y es la presencia del Espíritu de Dios. Ahorita es tiempo de buscar a Dios. Estamos en un tiempo de fortalecer nuestra fe, de fortalecer nuestra relación con el Dios de los cielos, de no descuidarnos, iglesia, de adorarlo, de celebrarle fiesta en el desierto. No importa que venga la prueba, o sea, que aunque venga la escasez, no cambie nuestro amor hacia el Señor, no cambie nuestra adoración, que podamos seguir adorándolo, que podamos seguir cantándole,
que podamos seguir exaltándole. No importa que no haya dinero, no importa que estemos encerrados, no importa que haya amenazas de que el trabajo se va a perder, o sea, no importa, o sea, el gozo tiene que estar dentro de nosotros, que va a producir paz, seguridad, tranquilidad en el Dios Todopoderoso. ¿Cómo está ahí en su hogar? ¿Se han aumentado los pleitos? ¿Se han aumentado las rencillas? ¿Hay discusiones? ¿Hay problemas? Necesitamos el Espíritu dentro de nosotros. Sin su Espíritu vamos a sucumbir. Sin su Espíritu vamos a ser aplastados. Solamente en Él vamos a poder soportar. Póngase de pie. Necesitamos de su Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Necesitamos estar llenos de su Espíritu, para que esa presión no nos haga sucumbir. El Espíritu dentro de nosotros empujará más fuerte que la presión que ejerzan las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven. Ven, Señor, a nuestro corazón. Espíritu de Dios, llega ahí donde están mis hermanos, donde está tu iglesia. Llénalo, Señor, llénalo, llénanos. Llénanos, Espíritu de Dios. Llena nuestras vidas, Señor. Que no nos aplaste la presión que ejercen las pruebas, las tribulaciones. Señor, si te tenemos a ti, entonces podemos enfrentar cualquier adversidad que pueda venir a nuestras vidas. Queremos recurrir a ti, glorioso Espíritu de Dios. Ven y llena nuestros corazones, llena nuestras vidas. Señor, que nuestra relación contigo en este tiempo se pueda hacer más fuerte cada día. Señor, no queremos perder el tiempo haciendo otras cosas. Queremos aprovechar el tiempo estando en tu presencia, llenándonos cada día más de ti, Señor. Llénanos, Espíritu de Dios, llena nuestras vidas. Ahí donde está tu iglesia, donde están mis hermanos, donde están estas familias, amado, ven, cae sobre ellos, llénales. Llénales, amado. Queremos sentirte a ti. Queremos sentirte a ti fluyendo en nuestras vidas. Sin ti no podremos salir de esta prueba, Señor. Sin ti nos rendiremos, Señor, ante la prueba, ante la tribulación. Sin ti la presión que ejerce este tiempo, Señor, difícil nos va a aplastar. No queremos ser aplastados, Señor. No queremos ser, Señor, derretidos en medio de la prueba. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Señor, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando de día en día. Señor, renueva nuestro interior. Renuévanos, Señor, renuévanos, precioso Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh sí, Espíritu de Dios. Sin ti no podremos hacer, sin ti no podremos, Señor, enfrentar
el desierto. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Señor, queremos conocerte más. Espíritu Santo, queremos conocerte más. Señor, despierta ese anhelo y esa hambre en nuestros corazones. Despiértala, Señor, despierta. Que haya más hambre en nuestros corazones, Señor, por ti, por tu presencia. Te necesitamos, Señor. Ven a nuestras vidas. Llena nuestras vidas, bendito Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sin Él, en nuestras vidas vamos a sucumbir ante la presión. Necesitamos que Él nos llene. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios, para que no seamos aplastados. La llenura de su Espíritu va a ejercer fuerza contraria a la presión y nos va a mantener intactos. Y vamos a salir en bendición de esta prueba. Gracias, Señor, gracias. Pues vamos a participar de la cena del Señor. Tome ahí su pan y vamos a participar de este gran acto. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Representa su cuerpo que nos bendice y nos fortalece. Señor, te damos muchas gracias por este pan que representa tu cuerpo. Señor, queremos participar de él con agradecimiento, con acción de gracias, Señor. Sabemos que tú te entregaste por nosotros, Señor. Tú diste tu cuerpo a los heridores, mi Dios. Y a través de esas llagas que hubo en tu cuerpo, mi Señor, tú nos diste vida, nos diste salud, nos diste sanidad. Señor, participamos en fe, creyendo que este pan, Señor, al participar de él, nos estamos haciendo uno contigo. Y estamos recibiendo, Señor, de ti esa fuerza, esa fortaleza. Gracias, Señor, porque en tu muerte nos diste vida. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a participar del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por la copa también, que representa tu sangre. Esta copa es el nuevo pacto en tu sangre, Señor. Tú lo dijiste. Fue derramada tu sangre para perdón de nuestros pecados, para sellar el nuevo pacto. Señor, te damos gracias porque tú vertiste tu bendita sangre para perdonarnos, para lavarnos.
para restituirnos, Señor, en el lugar de hijos. Amado, que esta copa, al participar de ella, mi Dios, podamos ratificar el nuevo pacto y que las promesas que hay en ese pacto puedan venir a nuestras vidas. Declaramos, Señor, que así como en los tiempos del Éxodo, cuando el ángel de la muerte quería entrar a los hogares de los hebreos, cuando tú veías la sangre, Señor, en los postes y en el dintel de las puertas, dice que tú te parabas en esa puerta e impedías que el enemigo, que el destructor entrase a los hogares de los egipcios, de los hebreos. Señor, que así sea en este tiempo, que tu sangre bendita y preciosa pueda marcar nuestras vidas, nuestros hogares, mi Señor, y que al participar de esta copa, Señor, en lo espiritual el enemigo puede ver el rojo de la sangre preciosa. Hay quien no cree, Señor, en el poder de la sangre, pero nosotros sí creemos en el poder de tu sangre, porque dice en tu palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 12: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Señor, nosotros sabemos que hemos vencido por tu sangre preciosa. Tomamos esa victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre toda obra del maligno. Hoy declaramos victoria por tu sangre bendita y preciosa, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la victoria que tenemos en ti. Amén y amén. Vamos a participar de la copa. Pues gloria a Dios. Sí se puede celebrar fiesta en el desierto. Podemos tener gozo. Vimos ejemplos de hombres que en medio de la tribulación tuvieron gozo porque crecieron, maduraron. Y podemos ver que hay galardones. Hay galardones que nos motivan a nosotros el poder enfrentar con gozo. Saber que saliendo de la prueba hay algo que Dios tiene preparado para nosotros. Sabiendo que está produciendo, hay un plan divino. Hay algo que Dios está produciendo en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestra familia. Y eso nos tiene que motivar a no quejarnos delante de Dios en medio de las pruebas y las dificultades. No. Él dice, la perspectiva de Dios es que podemos estar con gozo celebrándole fiesta en el desierto. Así que eso nos tiene que motivar a poder a jamás quejarnos. Al contrario, a poder darle gloria y honra. Que nunca se pierda nuestra fidelidad, iglesia. Que no perdamos la fidelidad en medio de la prueba y de la dificultad. Así que vamos adelante, ¿sale? Dios les bendiga mucho. Les amamos. Dios les bendiga.